Bien, entonces vamos a presentar hoy, bueno, la idea que tengo es presentaros lo que es la formación de craniopatía, el intensivo que vamos a hacer ahora la semana que viene, y también para los que ya que venís os voy a enseñar un par de ejercicios de autocráneo, ¿vale? O sea, quiero decir que aparte de poder entender o escuchar pues cómo funciona, cuál es la idea del curso, cuál es la idea, la propuesta que hacemos desde la escuela, sino también es que después tengáis un par de técnicas de cómo, bueno, normalizar el cráneo desde casa, vamos a decir así, en este caso. Vais a ver un poquito a oscuras, ¿vale? Estamos en Portugal, estamos fuera, así que no tenemos la mejor iluminación no tenemos conexión. Una hora menos en Lisboa, en este caso. Bien, entonces, bueno, dentro de la formación que damos, o sea, dentro de la formación tanto de kinesiología como de osteopatía, ¿vale? Hay una línea que yo le llamo una línea que es diferente, es sobre todo la forma de trabajar, que es la formación en craniopatía, ¿vale? O sea, esta formación en craniopatía se basa, no es una formación básica o clásica de osteopatía craneal, sino lo que se aprende es a interrelacionar y ajustar todos los mecanismos craneales relacionados veremos en la presentación relacionados con el sistema inmune, endocrino y también con emociones en este caso. Así que, bueno, digamos que es una parte de una osteopatía que no es tan normal, no es tan normal verla, pero no quiere decir que sea ni más nueva ni más antigua. ¿Vale? Vamos a ver un poquito sus orígenes en este caso. Entonces, si alguien ha hecho algo de osteopatía craneal o algo de osteopatía, pues verá que esto es un poquito diferente, sobre todo porque vamos muy, muy rápido. O sea, la manera de aprenderlo es súper, súper rápida, sin rodeos, vamos a decir así, sin estar muchos, muchos seminarios estudiando esto. Entonces, a mí me gusta ver no solo el cráneo como una estructura, vamos a decir, ósea, ¿vale? Sino que el cráneo está vivo. El cráneo respira, el cráneo se mueve, el cráneo está intraarticulado, ¿vale? Y no solo el cráneo es el cráneo, sino que el cráneo se va a relacionar con el ATM y cada uno de los dientes que tenemos en el cráneo. Entonces, la idea, ¿vale? Es que siempre yo puedo tener una disfunción, una problemática, ¿vale? Ya sea en el cráneo, ya sea en la ATM, ya sea en un diente, ya sea algo que se me repite, algo incluso pélvico, y que muchas veces la llave está en el cráneo o viceversa, que eso que está en el cráneo, ya sea en la ATM, la llave está en la pelvis. Entonces, lo que hacemos siempre en kinesiología y que lo integramos dentro de la osteopatía es buscar esas llaves neurológicas, esos estímulos, esos reflejos. Entonces, podemos decir que cada hueso del cráneo se puede testar o se puede valorar con un patrón respiratorio. Cada hueso del cráneo se puede asociar incluso a una emoción. Incluso cada hueso del cráneo se puede asociar incluso a un neurotransmisor. E incluso podemos decir que cada hueso del cráneo se puede relacionar con un estímulo, con una provocación en movimiento. Por tanto, cuando podemos valorar de forma rápida qué huesos están en disfunción y qué relación tienen, podemos mejorar muchos otros aspectos relacionados con otros niveles, ya sea pues, el sistema inmune o el sistema endocrino. Entonces, digamos que el padre de kinesiología quiropráctico, ¿vale? Vamos a decir, de origen, pensar que él trabajó mucho, 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 o sea, recogió los estudios tanto de osteopatía de Sutherland, pero sobre todo trabajaba con Desjardins. Pensar que Goodhart y Desjardins, Desjardins lo conocéis por el tema de las cuñas. Había momentos que coincidían en la misma ciudad, coincidieron en el mismo momento y en la misma ciudad. Incluso se intercambiaban material. Quiere decir que Desjardins hacía muchas veces kinesiología para testar las categorías pélvicas y muchas veces Goodhart introdujo toda la forma de ajustar cráneo de Desjardins. Quiere decir que no se basó en la osteopatía clásica, craneal, de escuchar el movimiento respiratorio craneal,
de estar ahí 2, 3 minutos o 5 o 10 minutos en un hueso craneal, sino que realmente se basó en provocar estímulos concretos, ¿vale?, sobre los huesos y normalizarlos de una forma rápida. Y siempre verificándolo con lo que llamamos el test de kinesiología. Entonces, pensar que incluso cada sutura de un hueso, ¿vale?, podemos decir que está inervada. No es, o sea, aunque apenas se pueda mover esa articulación tiene receptores mecánicos, receptores de tensión, tiene receptores, vamos a decir, neurológicos, y que van a posicionar o van a hacer que se repita constantemente esa disfunción. A mí, durante muchos años, yo trabajé con la osteopatía craneal de Sutherland, y lo que sucede muchas veces es que nunca tenía la sensación si realmente se había corregido definitivamente eso. O siempre tenía la sensación de que yo podía trabajar, pero muchas veces ese problema volvía y siempre acababa haciendo lo mismo en las siguientes sesiones. Siempre me acababa pues, normalizando pues, un temporal, normalizando pues, un esfenoides, normalizando un parietal, y siempre acababa haciendo pues, las mismas técnicas. Con la sensación de que nunca sabía si realmente había sido suficiente el tratamiento. Cuando pude incorporar pues, esta visión de la osteopatía craneal desde la kinesiología, desde Jarnet, nos permite valorar en el momento si eso que hemos corregido en apenas unos segundos ya está normalizado o no está normalizado. Y por tanto, me permite saber si el trabajo craneal que yo he hecho ha sido suficiente para esa persona, al menos durante esa sesión, y a posteriori en otras sesiones. Entonces, pensar que no todo es craneal, ¿vale? Quiero decir, igual que hablamos muchas veces de un problema, ¿no? A veces no todo es emocional ni todo es estructural, sino que a veces tampoco todo es craneal, sino que es la interrelación entre el cráneo y otras estructuras en sí. Esto para que veáis, esto es el tratamiento del último seminario que hicimos aquí en Barcelona. Esta es la cara antes y después. ¿Vale? Quiero decir, por ejemplo, en cuestión de 5 minutitos, ajustar todo el cráneo y ver este cambio. Es un pequeño lifting, como podríamos decir, de la estructura, o ya sea la línea pupilar, ¿vale?, ya sea de la apertura de los ojos, ya sea, por ejemplo, incluso de toda la parte de los pómulos, cigomático, incluso en este caso también del ATM, ¿no? Y aquí se ve muy claro esos ajustes. Entonces es como cuando trabajamos una cicatriz en kinesiología, que es a los 5 segundos, 10 segundos que hay un cambio en el tejido. Exactamente ese estímulo que la persona necesita. Entonces, ver esto, por ejemplo, con la técnica de Sutherland, por ejemplo, a mí me llevaba mucho tiempo. Y si realmente lo veía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en craniopatía? Testar todo. Testar todas las disfunciones del cráneo, frontal, frontal interno, frontal externo, parietal, temporal, occipital, y saber colocar cada estructura. Entonces, de cierta manera, todo lo que sucede en el cráneo puede ser un efecto. Quiere decir, a veces yo puedo tener un problema, una lesión, vamos a decir, una neuralgia del trigémino, ¿vale? Y esa neuralgia del trigémino puede ser un efecto, ¿vale?, de un problema a lo mejor endocrino, a lo mejor un problema craneal, a lo mejor una mezcla de todos ellos. O sea, en el cráneo lo que sucede puede ser un efecto de lo que está sucediendo en el resto del cuerpo. Otras muchas veces la causa está en el cráneo, quiero decir, a lo mejor un traumatismo, a lo mejor una lesión, vamos a decir, estructural, crónica o de nacimiento, o a lo mejor, por ejemplo, un problema, sí, una torsión craneal, ¿vale?, una escoliosis craneal, puede ser que ahí esté la causa. Y otras muchas veces va a ser el cráneo el mediador, va a ser el compensador. Igual que, por ejemplo, si nuestro diafragma funciona bien, lo que conocemos como diafragma funciona bien, nuestro cráneo va a funcionar bien. Pero otras muchas veces, en muchos casos, por ejemplo, hay técnicas que veremos en el seminario que son técnicas para la presión arterial. A veces podemos tener una tensión ocular,
y simplemente pues mejorando una disfunción, vamos a decir, fronto-occipital, puede mejorar esa presión ocular. Incluso podemos decir que podrían ser técnicas para un glaucoma, o técnicas para problemas oculares, o problemas incluso para problemas de vértigo, mareos, siempre que realmente sepamos cuál es el patrón lesional. Y otras muchas veces va a ser una adaptación. Mediador cuando tenga una relación craniosacra, es decir, sabemos, por ejemplo, que un reflejo Lovett es aquello que es lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Esa disfunción cráneo, vamos a decir, occipitosfenoidal, puede ser una disfunción que se refleje en una disfunción sacrocoxígea. O sea, podemos tener una fijación que no acabe de movilizar el coxis, ¿vale? Y ese coxis que actúe realmente como un gatillo de toda la columna, que se acaba expresando en una torsión o en un problema craneal. Entonces, bueno, independientemente de causa, efecto o mediador o adaptación o reflejo, podemos decir que el cráneo siempre va a estar ahí, igual que la columna. Entonces, muchas veces hay que darle la importancia que tiene. Entonces, o podemos tener la sensación de que estamos así y no nos vemos en la imagen, quiero decir, pues a veces con tensión, con dolor, rigidez, ¿vale? Con problemas de oclusión, crepitación, tensión, y ese cráneo va a estar manifestando pues un problema sistémico, un problema de todo el resto del organismo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es encontrar dónde ajustar y cómo ajustar. ¿Sí? Porque podemos hacer muchas cosas. Como decía Woodhart, ver lo que es terapéutico de lo que no es terapéutico. O sea, está bien, yo puedo estar en los temporales, como sería en osteopatía craneal, mecer los temporales, puedo hacer, por ejemplo, incluso técnicas, pues una técnica de cuarto ventrículo, podría hacer cosas que yo haría en osteopatía craneal de Sutherland, pero puede ir bien, pero a lo mejor no es terapéutico para esa persona. Entonces hay que ver lo que es terapéutico o no. Entonces lo que eso nos da mucho la diferencia, ¿eh? en el trabajo de craniopatía, el trabajo de Woodhart o el trabajo en este caso. Entonces, Woodhart se basó en el tratado, ¿vale? De un autor que se llamaba Nephi Cotan. Nephi Cotan, conjuntamente con Desjarnais, desarrollaron o sacaron una línea de osteopatía craneal mucho antes, 3 años antes que el propio Sutherland. Quiere decir que, de cierta manera, podemos decir que no fue esa osteopatía no fue tan reconocida, esos tratamientos. Pero realmente podemos decir que tienen la misma funcionalidad, lo único que quizás son mucho más rápidos y quizás son más duraderos. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a ver aquí? Quiere decir que de cierta manera el cráneo, que podemos tener que se va a manifestar como causa, origen o adaptación o mediador, muchas veces la causa de ese cráneo va a ser un 20% mecánico. Conocido mecánico, que decimos que es una estructura que está lesionado, por ejemplo, vamos a decirlo, anterior, posterior, en inspiración, expiración, en rotación interna, rotación externa. Simplemente va a ser un 20% de lo que es mecánico. Ahora, ¿qué sucede con el 80%? El 80% restante. El 80% restante puede ser desde un factor emocional, desde un factor inmunológico, un factor neurológico, por ejemplo. Entonces sabemos que cuando estamos enfadados, no es lo mismo que cuando estamos alegres. Por tanto, el cómo estamos, o sea, nuestro estado emocional puede generar disfunción en un hueso o en otro. Y por tanto, hacer que la lesión craneal vuelva muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que decía Woodhart? ¿Vale? Que para estudiar un cráneo hay que estudiar el cráneo en un ser vivo. ¿Vale? Más que en un hueso muerto, ¿vale? Sin vida. Y sí que podemos ver las articulaciones, podemos ver los mecanismos, podemos ver todo, pero hay que estudiar el cráneo en movimiento. Y eso es lo que él pues empezó a desafiar cada hueso del cráneo en patrones respiratorios, en movimientos concretos, y vio los diferentes reflejos
que podían haber relacionados con cada hueso del cráneo y por lo tanto con cada disfunción. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en relación a un problema de cráneo? Bueno, dolor local, principalmente, ya sea un dolor pues, en occipital, dolor en la sien, dolor frontal. Podemos tener neuralgias, ¿vale? Podemos tener dolor de cabeza, migrañas, podemos tener presión ocular, podemos incluso tener problemas de atención. Niños que no les gusta leer. Por ejemplo, niños que no les gusta leer, normalmente, si cada vez que tienen que hacer la lectura horizontal, ¿vale? Y tienen un problema, un fallo craneal del frontal, no les va a gustar. Les va a costar, les va a estresar. Entonces, esos niños que a lo mejor les cuesta leer, que les cuesta pues, incluso entender lo que leen, se estresan, tienen que moverse, no pueden estar mucho tiempo quietos, va a mostrar una lesión del frontal, ya sea derecho o izquierdo. Vamos a tener problemas también de ATM, ¿vale? O sea, problemas de ATM que generen problemas de cráneo o problemas de cráneo que generen problemas de ATM. Lesiones de dientes, ya sea por posición o por activación neurológica, como focos dentales, pueden estar generando un bucle reiterativo entre ATM y cráneo. Quiero decir que hasta que yo no trato el diente, el ATM sigue en disfunción y el ATM sigue lesionando el cráneo o viceversa. Por lo tanto, cuando tenemos incluso problemas de hipertensión de causa desconocida, pensar que el cráneo va a compensar todos esos problemas de tensión sanguínea en el cuerpo, de presión sanguínea. Eso lo vemos, por ejemplo, muchas veces ajustando el cráneo, cómo mejora los problemas de tensión. Estancamientos en el líquido encefalorraquídeo y alteración de los diferentes pares craneales. Bueno, aquí os he puesto el olfativo, el vago, el óptico, pero si, por ejemplo, creo que he puesto una foto por aquí, ¿vale? Esta es una foto muy interesante. Esta es una foto de la lengua. Y solo la lengua está inervada por 4 pares craneales. Quiere decir que incluso a veces tenemos aquí el nervio facial, el trigémino, tenemos el glosofaringeo y el vago. Si vamos un poquito más allá, la lengua, ¿vale?, está asociada a gustos. Aquí en la punta tenemos el dulce, aquí tenemos el salado, aquí el agrio y aquí el amargo. Y a veces está inervada. Entonces, cuando nosotros ponemos algo en la boca, un sabor, un dulce, o un azúcar, simplemente, pensad que el azúcar está en la zona está en el reflejo del corazón. Y a la vez está inervado, ¿vale?, por un par craneal, que en este caso es el trigémino. Entonces, la lengua es un receptor. Entonces, cuando yo como algo dulce, me puede disparar el cortisol, me puede disparar, vamos a decir, el estrés de la persona y puedo tener incluso pues, más tensión a nivel del trigémino. Simplemente con el exceso de dulce o el dulce en la boca. También pues, podría suceder con el salado también, dependiendo de cómo tienes cómo tiene activo la persona ese reflejo del sabor o ese par craneal. Entonces, es muy interesante como a través de la lengua, a lo mejor los chinos lo saben también, podemos ver el estado de los órganos. Y lo que es muy interesante es que el corazón está en la punta. Corazón y pulmones están en la punta. Por lo tanto, una persona que a lo mejor come excesivamente dulce puede también tener afectado el corazón y tener afectado también el pulmón, en este caso. Si vamos un poquito más allá y vemos, por ejemplo, lo que se llama interrelación, quiere decir, cráneo puede afectar a cráneo, quiere decir, un temporal puede afectar a un occipital me puede afectar a un parietal, pero un occipital me puede generar una lesión en cervicales, una lesión de cervicales me puede generar una lesión en ATM, o ATM en cráneo, o ATM en la mandíbula, o dientes, y viceversa. Pero al final, estos son como ruedas dentadas o engranajes de relojería finos que al final reproducen las disfunciones. Si yo voy a ATM y le pongo una célula o adaptativa sin tratar el cráneo, es como poner una plantilla en una persona que tiene una supuesta pierna corta, que no la es. Quiero decir, si yo pongo una plantilla en una persona que tiene una plantilla de 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿vale?, una pierna corta,
funcional, quiere decir que no es anatómica, que solo es adaptativa, es como poner en la boca a una célula que no la necesita. O, no, o al menos no la necesita así. Entonces, lo primero que sería siempre es ver la interrelación, total cráneo, si ATM si es necesario, y después, por último, ver si es necesario cómo poner ese tipo de célula, en este caso. Vale, entonces, algo importante. Este es un mapa interesante, ¿vale? Pensar que el cráneo, en su estructura, cráneo, dura madre es la fascia que está por debajo. ¿Sí? Tanto están pegaditos. Quiere decir, cuando el hueso del cráneo, ¿vale? Que tenemos encima, debajo vamos a tener otra capa, que va a ser la dura madre. Aparte del periósteo, aparte de todas las capas. Pero por debajo del hueso vas a tener la dura madre. Ahora, esas dos capas están muy unidas. Quiere decir que cuando tenemos un golpe, una torsión o una nocicepción, un dolor en el cráneo, va a ser reflejado en la dura madre. Y por tanto se va a reflejar como una torsión, una tensión, ya sea a nivel dural, dura madre. Y sí, por tanto, hasta el sacro, hasta el coxis o hasta la pelvis, en este caso. Y viceversa, yo puedo tener una tensión a dura madre y se me refleja en el cráneo. ¿Qué es lo interesante? ¿Vale? Lo interesante es que el cerebro, de cierta manera, no distingue si ese dolor o esa nocicepción viene de la dura madre, viene del cráneo o simplemente viene de la piel. Por eso cuando nosotros vamos al peluquero o vamos a la peluquería y nos hacen, sobre todo, puedo hablar de los hombres, las mujeres ya nos... ¿vale? Sobre todo cuando nos lavan el pelo al final, que está un ratito ahí, eso es, realmente están inhibiendo, ¿vale? Todas esas señales de dolor. Y por tanto, de cierta manera, están bajando la lesión o la disfunción que la persona tiene. No quiere decir que sea la solución, pero, por ejemplo, entonces el cráneo y la dura madre van a generar adherencias. Y esas adherencias también van a bajar hasta a nivel cervical, se van a manifestar sobre todo en cervicales altas y medias, en este caso. Entonces, si vamos un poquito a ver, voy a sobre todo las aportaciones de Sutherland, ver 4 cositas. Él hablaba de suturas. Suturas son pequeñas articulaciones, ya sean dentadas, escamosas, cerradas, ¿vale? Que van a ser pequeñas microarticulaciones. Esas suturas van a estar relacionadas con la capacidad de moverse, ¿vale? Capacidad de, vamos a decir, de expandirse o contraerse los diferentes huesos craneales. Pero una de las cosas que hizo Woodhard fue relacionar las suturas con las diferentes lesiones, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, algo un clásico en kinesiología es que la sutura sagital se relaciona con problemas lumbares, problemas abdominales, problemas pélvicos. Entonces una persona puede tener inestabilidad lumbar, lesión lumbar o valgia y simplemente es un encaje, es un bloqueo de la sutura sagital. Mejora la sutura sagital, tratas lumbares, tratas la musculatura y mejora mucho más rápido. Otras cosas que nos aporta Sutherland en su conocimiento son las membranas de tensión recíproca. Significa esa hoz del cerebro, esa tienda del cerebelo, y es como un sistema de membranas que van a, cuando yo estiro de un lado, se va a reflejar en el otro, y cuando estiro del otro, o tengo tensión, el hueso va a estar siempre adaptándose a esas tensiones que va a transmitir esas membranas de tensión recíproca. Quiere decir, si yo tengo una tensión aquí en el frontal, ¿vale? Que sería, por ejemplo, en la inserción de la hoz del cerebro, esa tensión está, digamos, en el extremo superior. Pero en el extremo inferior, esa tensión se va a ver reflejada en un coxis. Por eso, siempre que tratamos nosotros un coxis, a la vez, instantáneamente, siempre ajustamos esfenoides. Porque son los dos huesos, ¿vale? Esfenoides frontal por arriba y el coxis por abajo, ¿vale? Como reflejo y a la vez como inserción de esos dos extremos de la dura madre y de las membranas, en este caso. Por tanto, el sacro no deja de ser también un
una bomba, ¿vale? Va a ayudar a bombear también ese líquido encefalorraquídeo desde la periferia. Ese ritmo craneal, ¿vale? Pensad que el cráneo respira, no es una respiración pulmonar, que conocemos todos, no es la circulación pulmonar, no es la circulación sanguínea, sino que es una circulación del líquido craneal, lo que se llama el líquido encefalorraquídeo. Y algo muy, muy interesante es cuando nosotros tenemos que actuar sobre ese segundo cerebro, ¿vale? Eso que ahora a día de hoy pues podemos decir sobre mi salud intestinal, sobre mi flora o microbiota, es muchas veces qué pasa tanto a nivel parasimpático, ¿vale? Que aquí actuaríamos sobre cráneo y sacro, y sobre un nivel simpático que actuaríamos sobre niveles espinales. Entonces, cuando ese sistema nervioso autónomo, ¿vale? Va a tener que, o va a ayudar, ¿vale? A ese sistema nervioso entérico. Este entérico es un sistema más primitivo, mucho más antiguo que el propio autónomo. Pero entre los dos van a hacer el trabajo de movilizar el peristaltismo, del movimiento, sobre todo a nivel intestinal. Entonces, sobre todo cuando tenemos que, ya no solo en el intestino, sino en todo el resto del cuerpo, regular la función parasimpática o actuar sobre el vago o actuar sobre esos paredes craneales, tenemos que hacer un trabajo concreto sobre, en este caso, sobre el cráneo. Y bueno, a partir de aquí se llaman más relaciones también de Sutherland, que es lo que nos interesa ver un poquito, ¿no? Que cada hueso craneal tiene uno de los 7 factores craneales. Quiere decir, va a tener asociados patrones respiratorios, ¿vale? Quiere decir, por ejemplo, respirar por la boca, ¿vale? Hay gente que a lo mejor está tapada, tiene sinusitis, no puede respirar y tiene que empezar a respirar por la boca. O cuando hace deporte. Y a lo mejor se cansan mucho más, o te dicen que se cansan mucho más porque tienen que respirar por la boca. Respirar por la boca es un estímulo, ¿vale? Para el hipotálamo y a la vez es un estímulo para la vela. Entonces, si yo tengo un fallo craneal de glabela o tengo un problema en hipotálamo, respirar por la boca es algo que a mí me va a estresar, me va a agotar. Y voy a tener la sensación de que no puedo respirar. A la vez, cada patrón respiratorio de cada hueso craneal también va a tener sus músculos débiles. Quiere decir, podemos ver, por ejemplo, en problemas, vamos a decir, lesiones de la sincondrosis esfenobasilar, significa del occipital con el esfenoides, que van a verse reflejados en problemas de isquiotibiales, problemas de psoas, problemas pélvicos musculares. Y también muchos problemas de primera costilla, ¿vale? Sobre todo cuando la primera costilla está ascendida, se relaciona con hipertonía de los, es decir, hipertonía significa más tono muscular de los escalenos. Y eso puede generar, por ejemplo, un atrapamiento, una neuralgia, puede dar síndromes de falso túnel carpiano, puede dar incluso problemas de hombro, codo, que se reflejan simplemente porque tenemos una hipertonía de los escalenos. Según Jones, o según sobre todo la terapia de Jones, cuando tenemos un trigger, los triggers podemos tener un trigger en escalenos y que ese trigger se manifiesta en todo la extremidad superior. Entonces, cuando tenemos escalenos débiles, hipertónicos, muchas veces se relacionan con problemas del parietal. Quiere decir, tenemos nuevamente un problema crónico del parietal y eso hace que genere una hipertonía compensatoria en los escalenos. Entonces, muchas veces detrás de un problema de hombro, codo, muñeca, vamos a decir, vamos a tener un origen o un posible origen a nivel craneal. Todos los huesos del cráneo se pueden activar con TL. TL es una de las cosas que hacemos en kinesiología que se llama la terapia de localización, ¿vale? Pero no siempre es lo mejor. O sea, todo está relacionado con todos los huesos, pero cada hueso tiene su patrón concreto, específico. En algunos casos la TL es buena y en otros casos la TL no es buena, porque hay muchos. Pensar que el cráneo está lleno de puntos de acupuntura, el cráneo hay puntos reflejos, hay puntos neovasculares, hay tantas cosas que a veces hay huesos que lo mejor es provocar en vez de tocarlos.
La provocación es lo que hacemos nosotros en un hueso, que es, por ejemplo, provocarlo anteriormente, posteriormente, provocarlo en un movimiento, para ver si, como dirían Desjardins, está encajado o no está encajado. Si está encajado es que no tiene movimiento y por tanto la provocación va a ser positiva. En cambio, quiere decir que yo puedo tener un problema de movimiento de un hueso craneal y ese sea el problema de que no funcione, pues tengamos una lesión en la dura madre. Y otras veces podemos tener una lesión en la dura madre que genere un problema de movimiento craneal. Buenas tardes, Cristina. Otras muchas veces el cráneo vamos a tener áreas de dolor. Quiere decir, podemos tener áreas de dolor encima de las cejas, por ejemplo, podemos tener dolor en el pómulo, dolor occipital, dolor temporal. Todas esas áreas de dolor también nos hablan muchas veces de cuál es el hueso, la disfunción que tiene el paciente. Y otras muchas veces también vamos a ver el fallo pélvico asociado, quiere decir, porque a lo mejor hay gente que ve como categorías pélvicas, ¿vale? En este caso. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que se llama la terapia de localización, lo que nosotros tocamos una zona, ¿vale? Y a través de la terapia de localización podemos ver si con un músculo indicador el músculo se debilita o no se debilita, ¿vale? Eso en el cuerpo sería pues bastante más fácil, son zonas muy amplias, en el cráneo sería un poquito más difícil. Otra de las cosas que hacemos es el desafío. El desafío sería a través de un test muscular, ¿vale? Provocamos ya sea con presión, con rebote, los diferentes huesos del cráneo. Y otras cosas que hacemos son los patrones respiratorios. Quiere decir, por ejemplo, sí que Goodhart descubrió mucho que la influencia de la respiración, ya sea la inspiración normal, la inspiración forzada, la expiración forzada, la media inspiración o la media expiración, cada uno son indicativos de patrones craneales. Esto sería una imagen translúcida de las suturas. Si veis, por ejemplo, si realmente cogiéramos una linterna por dentro, un foco, y viésemos ese cráneo, veíamos cómo la luz atraviesa, de cierta manera, esas suturas. Eso nos habla de que hay un pequeño, ¿vale? Hay un pequeño movimiento, un pequeño espacio, y donde podemos actuar, donde podemos actuar con las técnicas. Y aquí vemos, por ejemplo, bueno, aquí son lo que sería un hueso temporal, que sería el que rodea todo el conducto auditivo, ¿vale? La rama temporocigomática como tal. Y entonces, aunque veamos aquí como un casco, ¿no?, de rugby o de fútbol americano, todo, ya sea el occipital, ya sea el esfenoide, ya sea el temporal, esfenoides, parietal, frontal, el malar o cigomático, el nasal, van a actuar o van a estar adaptándose constantemente. Y si vamos un poquito más allá, vemos también que os quería enseñar también la musculatura. A veces se olvida la musculatura del cráneo. A ver si encontramos por aquí. Bueno, aquí serían, por ejemplo, áreas de dolor del temporal y parietal, temporal y occipital y temporal esfenoides. Después tenemos, en este caso, musculatura de ATM. Aquí sería musculatura del temporal, ¿vale? Es un músculo que tiene la misma forma que casi que el piramidal de la pelvis. Y aquí muchos trigger points o puntos gatillo del temporal se confunden a veces con problemas o dolor del nervio, ya sea el sexto, bueno, del primer molar definitivo, por ejemplo, podríamos tenerlo, puntos gatillo. La fascia del temporal incluso va mucho más allá y llega a recubrir todo el cráneo. Por lo tanto, incluso es interesante hacer un trabajo también de la fascia sobre esa zona. ¿Vale? Incluso otros músculos, como pueden ser el masetero, también, a nivel de que aunque
estemos trabajando ATM, se van a estar relacionando. Muchas veces tenemos un bloqueo del temporal y el parietal, simplemente porque tenemos una hipertonía de este músculo temporal. Entonces, a veces está hipertónico y eso va a arrastrar el parietal, va a arrastrar los huesos que están debajo. Y eso es algo, y como es, vamos a decir, un ciclo vicioso, entre más hipertonía, más tono de este músculo, más lesión del temporal y el parietal, y viceversa. Y si vemos, eso sería un reflejo, porque veis es el movimiento craneal, ¿vale? Sobre todo ese movimiento en inspiración, ¿vale? Pensar que la columna sube, ¿vale? Quiere decir, cuando inspiramos, la columna se estira y el sacro se verticaliza, y cuando expiramos, la columna se encoge y el sacro se horizontaliza. Eso es un movimiento que si solo ocurre arriba y no ocurre abajo, al final se acabará expresando también arriba. Por eso hay que siempre tratar, o se dice que siempre hay que tratar cráneo y pelvis, o pelvis y cráneo, viceversa, los dos. No podemos aislar uno sin el otro. Pero si vemos aquí, esta imagen de la izquierda, cuando inspiramos, la columna va a subir y el sacro se verticaliza. Y aquí es cuando el occipital va hacia arriba y esta articulación sube. Por eso decimos que cuando una persona expira, su diafragma craneal baja y todos sus diafragmas bajan. Cuando inspira, mejor dicho, cuando inspira, el diafragma craneal sube, ¿vale? La inspiración craneal. Y en cambio el diafragma, la inspiración baja, como tal. Y aquí tendríamos musculatura. Musculatura, a lo mejor, que podemos ver que asociada al movimiento de los ojos, como tal. Si tenía alguno más de musculatura. Aquí. Y esa musculatura a veces pequeña puede incluso fijar o que esos huesos craneales se repitan, ¿vale? Ya sea por ejemplo, el clásico, ¿no? Cuando sonreímos, ¿vale? Estamos utilizando un par craneal, que es el quinto par craneal. Cuando subimos las cejas, bueno, subimos las cejas hacia arriba, también estamos estimulando un par craneal, el quinto. Entonces, a veces la persona es interesante, pues, ¿cómo testar un par craneal? Se puede testar a través del movimiento del músculo, muchas veces. Y aquí veríamos una interrelación entre la cabeza, la mandíbula, el hioides, los hombros y la columna cervical. Por lo tanto, todo lo que me va a ocurrir en la columna cervical puede estar relacionado con la cabeza, puede estar relacionado con la mandíbula, se puede expresar en el hioides y se puede manifestar en el hombro, y viceversa. Un problema de hombro puede venir de arriba, y así es como la búsqueda del grial. Muchas veces tenemos los kines, o los osteópatas, o bueno, todos en realidad, ciertamente. Ahora, si vamos un momento al famoso triángulo de la salud, de kinesiología aplicada, ¿vale? Como algo estructural, ¿vale? Tenemos una parte mecánica, orgánica o física, vamos a decir así, ¿vale? Que podemos tocar, va a estar relacionado con un problema bioquímico, endocrino, ¿vale? O metabólico, y cada vez eso va a estar relacionado con un problema emocional o mental o comportamental, y que en el centro, pues digamos, nuestro sistema inmune va a estar siempre como reflejo o efector de todo esto. Esto nos lleva a pensar, pues, que cuando hablamos de niveles disfuncionales, durante muchos años, bueno, digamos, apenas yo he podido trabajar el 20% mecánico. Mecánico significa disfunciones craneales, ¿vale? Dentro de esas disfunciones craneales, pues problemas de ATM, problemas de dientes, problemas de pelvis, problemas de columna. Pero todo eso siempre sería solo el 20% de una disfunción, de un problema craneal. Detrás de un problema mecánico, o que ahí tenemos receptores mecánicos, ¿vale? Vamos a tener un problema neurológico. Quiere decir, un propio traumatismo, ¿vale? Yo tenía a lo mejor, pues, ya no digo un latigazo cervical, sino incluso un pelotazo en el cráneo, un golpe, una caída por escaleras, una caída en monopatín, un traumatismo sin ser craneal.
Entonces, el traumatismo craneal no solo va a generar un golpe, no, una afectación mecánica, sino va a generar una memoria del tejido, un recuerdo del tejido, ¿vale? O una retracción del tejido. Y por lo tanto, aunque yo haga un tratamiento mecánico, el recuerdo va a estar, porque son otros receptores. Cuando hablamos de dolor, hablamos de receptores del dolor. Y por lo tanto, ahí hablamos de no receptores. Hablamos de, por ejemplo, lo que hablaremos de receptores asociados al dolor concreto, como podrían ser un espinotalámico, o receptores asociados al dolor difuso, o al calor, o a la temperatura. Entonces, esos receptores, conjuntamente con la memoria del trauma y el trauma, van a hacer que vuelva y vuelva y vuelva y vuelva el problema craneal. Yo me acuerdo hace muchos años que traté una chica bueno, fui a una escuela de osteopatía y fui a hacer un curso de kine. Y me acuerdo esa chica tenía limitada la rotación derecha. No podía, o sea, el centro solo podía pasar 20 grados. Y había hecho, pues, los 4 años de osteopatía, había hecho todo. Y en ese momento yo empecé a testar, a chequear, testé el cráneo, tal, y me salía que debajo del cráneo había tenido un accidente, un trauma. ¿Vale? Yo le pregunto si había tenido un trauma, con un coche, con algo. Dice no. Y en ese momento ya le vino el recuerdo de un pelotazo, sí, un típico que estás en el patio con los amigos, con las amigas, o estás jugando y de golpe te da un pelotazo aquí, de eso con una bola de cuero, en este caso. Pues fue tratar el impacto, lo que sea, el golpe de esa pelota en el cráneo y automáticamente devolverle todo el rango de movimiento cervical. No era un problema mecánico, era el recuerdo del tejido activado por ese impacto, en ese caso. Entonces fue como muy etiológico. ¿Vale? Etiológico significa, pues, como algo aparentemente que no tiene nada que ver, o que no recordamos, mejor dicho, no recordamos que tiene que ver, pero tiene todo el significado para nosotros. Eso es lo bonito de cuando encuentras algo etiológico. ¿Vale? No es algo que no está aparentemente, pues, está en la historia de vida de la persona. Y otras muchas veces podemos tener ese problema, ¿vale? Ser un problema adrenal, un problema hormonal en este caso. Quiere decir, pues el cortisol, ¿vale? Vamos a decir, el cortisol, las hormonas tiroideas, la insulina, metabolismo del hígado, todo eso va a afectar a los problemas craneales. Bueno, va a afectar a todo, realmente. Pero si tenemos en cuenta que un patrón adrenal, quiere decir un exceso de cortisol o un exceso de hormonas esteroideas, o va a generar, pues, patrones en la columna y patrones en el cráneo, pues vamos a ver disfunciones craneales que vuelven y vuelven y vuelven por un desequilibrio hormonal. Por ejemplo, ya sea por un exceso de estrógenos, ya sea por un exceso de efecto de hormonas tiroideas, o ya sea por un exceso de hormonas adrenales o de efecto de hormonas esteroideas en este caso. Y algo muy interesante que es la relación entre el sistema inmune, ¿vale? Quiere decir, simplemente es cómo el cráneo va a ser un efector, ¿vale? Va a ser una piedra angular de todo el sistema inmune. Quiere decir, cuando tenemos problemas, vamos a decir, alergias, intolerancias, tenemos los típicos. Woodhard decía siempre que los problemas de sinusitis, congestión, siempre había que mirar no solo lo que sucedía en el cráneo, sino lo que sucedía en el meridiano de estómago, intestino grueso. ¿Sí? Problemas de congestión, sinusitis, que dices, bueno, podemos mirarlo desde diferentes lugares, quizás esto da pistas a muchas personas, pero siempre relacionaba el meridiano de estómago, ¿vale? En este caso, y el meridiano de intestino grueso. Y quiere decir que la mayoría de veces, tratando intestino o tratando estómago, mejorábamos muchos problemas de congestión, sinusitis, o personas que incluso habían perdido, se hace mucho tiempo, llevaban, pues, es como esa especie de congestión en la cabeza o en los senos, en este caso. Y al final, pues bueno, podemos decir, pues también algo emocional, ¿vale? Entonces, una emoción no deja de ser un neurotransmisor, una emoción no deja de ser una hormona, y al final una emoción puede reproducir un problema craneal como tal.
Entonces, eso es una foto que compartí hace tiempo, pero para que veáis un poquito, ¿no? Nosotros podemos tener una perturbación de la estructura craneal y esa perturbación puede generar debilidad muscular, esa debilidad muscular puede generar un aumento de lordosis y ese aumento de lordosis puede generar un estiramiento de la fascia y los receptores musculares de la dura madre y por tanto perpetuar la estructura sagital, debilidad muscular, aumento de lordosis, estiramiento de la fascia y estar siempre en ese círculo vicioso. Hasta que no tratamos la causa, el problema, la debilidad muscular no deja de estar y la lordosis no desaparece en este caso. Y ahora para que veáis, por ejemplo, también algo interesante. Una de las cosas que se hizo Uthar y compañía también es hacer ajustes craneales para problemas endocrinos. Quiere decir, muchas veces, como esa técnica simplemente de aquí abajo, que es separar el paladar, ¿vale? Separar todo el paladar sería una forma de tratar, en este caso, un problema de pineal o que se asocia muchas veces a un problema de esfenoides. Entonces, un test, bueno, digamos que nosotros hacemos siempre es a veces diferenciar cuando es un problema de hueso, del cráneo, o un problema de la glándula. En este caso, para nosotros es un test simplemente que utilizamos para testar pineal, pero si el pineal no está involucrado en los ritmos del sueño, alteración de la pineal, o ya sea de un origen mecánico, esta separación, separar la sutura, ¿vale?, palatina en inspiración, ¿vale?, es una corrección súper potente para la pineal. Incluso podemos decir para a las personas que les cuesta dormir, sería un muy buen ajuste. Entonces, yo os quería proponer ahora un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces, si queréis, me gustaría que, por ejemplo, cerraseis la mandíbula, ¿vale?, y seáis conscientes de vuestra oclusión. Abrimos, ¿vale? Y ahora lo que os voy a pedir es que inspiréis. Cogéis aire y mantenéis el aire y hacéis la oclusión. Y observar si cambia. Exhaláis, ¿vale? Volvemos a inspirar y volvéis a mirar si la oclusión cambia. Y exhaláis. Y vamos a hacer lo mismo con la exhalación. Vamos a coger aire normal y voy a exhalar todo. Y voy a mirar la oclusión. Y voy a observar si la oclusión cambia. Y puedo hacer lo mismo con la ATM. Puedo coger dos deditos, me pongo delante del trago de la oreja, de la lentejita que tenemos aquí. Puedo abrir y puedo cerrar. Y puedo hacer lo mismo ahora inspirando. Cojo aire y al contrario. Inspiro y abro. Puedo repetir el procedimiento. Inspiro. Y veo si con la inspiración cambia o con la expiración. Muy bien. Entonces lo que vemos aquí ahora es, ¿alguien le ha cambiado? ¿O alguien te ha cambiado, Carmen? ¿Con la inspiración? ¿La expiración? Creo que con la expiración era más amplia la oclusión. La oclusión. Muy bien. Tanto tocando como cerrando, ¿no? Sí, o sea. Vale, perfecto. ¿Samu? A mí al revés. A mí en la inspiración me ha dado más juego y en la expiración estaba como más, me costaba más hacer el movimiento. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces esto solo es para ver que simplemente la respiración pulmonar tiene un efecto sobre el cráneo y sobre la mandíbula.
¿vale? Por lo tanto, cuando dicen que no se trata del cráneo con la respiración pulmonar, bueno, Woodhart corroboró que sí, hay un efecto directo. Ahora vamos a hacer una técnica, ¿vale? Que para mí es una técnica muy sencillita, de autorregulación, no quiere decir que con eso solucionemos todo, ¿vale? Pero podemos decir que en algún momento que tengamos dolor de cabeza, migraña, congestión, cansancio, dolor de oclusión, es una técnica que permite pues, regular temporalmente, nos ayuda a descongestionar el cráneo. Es una técnica que trabaja con isométrico, por lo tanto, no la enseñamos dentro de la formación de craniopatía, es una técnica de las que son como del botiquín para casa, pero es interesante, simplemente lo que hacemos es colocar una mano en el occipital, ¿vale? Occipital es por encima de la nuca, y una mano en el frontal, ¿vale? Y lo que hacemos es, ¿sí? En inspiración, voy a llevar la cabeza hacia atrás, y en expiración, hacia adelante. No le dejo que vaya hacia adelante. E inspirar, llevo la cabeza hacia atrás, no le dejo que vaya hacia atrás, y al expirar, llevo la cabeza hacia adelante y no le dejo que vaya hacia adelante. Inspiro, más ampliamente, la cabeza atrás, y al exhalar, la cabeza hacia adelante. Inspiro, la cabeza hacia atrás, al expirar, la cabeza hacia adelante. Inspiro, la cabeza hacia atrás, expiro, la cabeza hacia adelante. Y vamos a hacer una vez más. Inspiro, la cabeza hacia atrás, expiro. Muy bien. Ya volvemos a valorar la mandíbula si queréis. ¿Se ha cambiado algo? ¿Se ha mejorado? Puede ser que lo que valoramos aquí es la apertura y el cierre. Quiere decir, a veces se abre más uno, el otro va más tarde, o a veces cuando van los dos, a veces uno no vuelve y se queda. Entonces, aquí podéis, por ejemplo, valorar si ha cambiado. O también podéis valorar, por ejemplo, la oclusión. O comprobar ahora si, por ejemplo, si con la respiración sigue mejorando o no. Por ejemplo, cojo aire y exhalo. Cojo aire y exhalo. Y esto es una técnica muy sencillita que podemos hacer en casa, que es poner la mano occipital, la mano en frontal. Cuando inspiramos, vamos la cabeza hacia atrás, no le dejamos. Y cuando exhalamos, la cabeza hacia adelante y no le dejamos. No hace falta forzar mucho el cuello, simplemente es hacia atrás, le impedimos que vaya hacia atrás, hacia adelante, le impedimos que vaya hacia adelante. Aquí lo que ayudamos a liberar pues, parte de esa articulación occipito-esfenoidal, en este caso. ¿Lo he mejorado? ¿Un poquito? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Vale? Puede ayudar en este caso. Otra técnica que podemos ver así, que había pensado, ¿vale? Es, por ejemplo, esa técnica que se llama fruit jar, ¿no? Esta técnica habla de... ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora, tengo una... ¿Vale? Entonces, ¿vale? Vamos a poner una mano en el frontal. Arriba. Bueno, el frontal, más que en el frontal, en el esfenoides. El esfenoides sería el ala, las dos alas, las dos sienes. ¿Vale? Y una mano en el maxilar. Y lo que vamos a hacer es una presión, ¿vale? Hacia un lado, hacia el otro. Como si estuviésemos... Tenéis que buscar el punto de tensión, ¿vale? Vamos como oscilando. A la mano que está arriba la mantenemos.
Y la mano, en vez de estar en el maxilar, subimos al malar, a los cigomáticos. ¿Vale? Hacemos 4 o 5 veces. Y ahora la mano que está en el frontal la bajamos a la sien. ¿Vale? Es como aproximamos, hemos empezado distales, acercamos y acercamos. Si notáis crepitación es porque se desencaja. Y podemos volver a empezar. Frontal, maxilar, maxilar superior. Samu. ¿Vale? Quizá notéis un poquito más de elasticidad ahora. Ahora subimos al malar. Y bajamos a la sien. Y si volvemos ahora, a esto a lo mejor notáis calor ahora y volvéis a testar. Si ha cambiado algo, la TM. Por ejemplo, si al inspirar ahora ha cambiado la oclusión o se ha normalizado. Esto es un pequeño, lo que sea un trabajo de suturas muy sencillito, ¿vale? Que hizo Desjarnais, pero sobre todo muy dinámico de mover las suturas para ir desbloqueando para ir desencajando esas articulaciones muy sencillitas. Y bueno, eso sería, por ejemplo, un poco lo que es para que conozcáis un poquito la formación, ¿vale? Sobre todo el tema de craneal, en este caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o la ha cambiado o no la ha cambiado, ¿vale? La idea siempre es un tratamiento. Dime, Lidia. Yo, bueno, tú ya sabes que yo tengo la mandíbula desviada. Sí, tienes apertura en hoz. ¿Estos ejercicios me vendría bien hacerlo todos los días o qué podría hacer? Te puede ayudar, ¿vale? Sí. Yo la apertura en hoz, para mí siempre es un conflicto más emocional. Vale. ¿Sí? Pero, por ejemplo, simplemente al día la inspiración, ¿vale? Puede ayudar, por ejemplo, a descongestionar el cráneo. Vale. A esa tendencia. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si alguien... Bueno, para los que vengáis, que ya sé que hay alguno que está por aquí, pues nos vemos en el intensivo, ¿vale? Que sepáis, son 4 días, del 4 al 7, 4, 5, 6, 7, en pleno puente. Y bueno, así nos llevamos toda la técnica del tirón, en este caso, ¿vale? Los 3 primeros días son 2 protocolos, ¿vale? Los protocolos mecánicos y neurológicos, y el cuarto día es el protocolo sensitivo, ¿vale? Que se puede realizar de forma individual el cuarto día, no hace falta hacerlo el primero y segundo. Entonces lo que hacemos, ¿vale? Primer y segundo día, el cráneo mecánico, ¿vale? Todo lo que hemos visto y todo el patrón neurológico. Y el tercer día ya hacemos, bueno, todo el trabajo del Sutherland, relacionando con emociones, lesiones intraóseas, craneales, todo eso. Y el cuarto día hacemos el protocolo de 10 pasos, ¿vale? Ese protocolo que es un trabajo de todos los diafragmas, todo un trabajo más, es el protocolo de Sutherland, ¿vale? Pero integrado en 10 pasos para ayudar a todo lo que hemos hecho anteriormente. Y bueno, esto es un poquito pues, el intensivo, ¿vale? Así que como había gente que me había pedido pues, un poquito más de información, pues había pues, pensado en compartir esto, en este caso. ¿Vale? Así me da tiempo, pues entre semana pues, grabo algún vídeo más, así que veis un tratamiento entero. Son 5 minutos tratar el cráneo y eso. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Lidia tiene una apertura en hoz, ¿vale? Significa que cuando abre, hace ¿cómo se llama? El rayo de Zeus. Sí, hace el rayo de Zeus.
y eso ya es un conflicto más emocional, en este caso. ¿De acuerdo? Dime, Zuriñe. Hola. Nada, ha sido sin querer. Ah, vale, perfecto.